continuación realizaré una serie de preguntas acerca del calentamiento global. Todas estas preguntas son a criterio personal y no es necesario que a lo mejor sea exactamente algo ya investigado, ¿no? La respuesta. ¿Crees que el ser humano es el principal responsable del calentamiento global? Sí, ¿Por qué? pues porque nosotros hemos causado todos los desastres naturales que han habido, nosotros mismos somos los que los causamos. ¿Cuáles son las consecuencias o que tú sepas del calentamiento global? Pues por ejemplo el que ya no hay, o más bien en el polo norte se están descongelando los bloques de hielo. Ok, entonces conoces los aspectos la situación actual del Polo Norte, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían los aspectos negativos hacia los animales? Pues el que se está muriendo. Por ejemplo, si hay, no sé, en el Polo Norte, por decirlo así, viven muchos animales. Y si ya no existen los bloques o su hábitat para ellos, pues empiezan a morir. ¿Conoces y me podrías decir cuál es la regla de las 3 R's? Recicla, Ajá. reutiliza, y la otra es recicla, reutiliza y ¿cuál es la otra? Reduce. Y reduce. Reduce. Ajá, reduce. Para ti, ¿cuál es el recurso natural que se le está dando más mal uso? Al recurso natural. Ajá, de los recursos naturales, ¿cuáles crees o cuál crees que es el que estamos explotando más, que no estamos dándole buen uso? El aire. ¿El aire? Ajá, la contaminación del aire, porque pues sin aire no podemos vivir. Ok, ¿y tú qué medidas tomarías o tomas para ayudar a combatir este problema? Pues exactamente aplicando la regla de las 3 R's. O sea, tratando de separar la basura, reutilizando ciertas cosas que compramos y que no precisamente nada más las usamos una vez y las desechamos. Ok, esta pregunta es a lo que tú pienses o a lo que tú consideres. Ajá. Dice, si en algún caso, en un futuro, se viera que la vida en la Tierra ya no pudiera continuar, pero sí en otro planeta, ¿crees que esto podría ser posible? Podría ser posible, pero yo creo que costaría mucho dinero y pues también mucho tiempo de investigación. Entonces, sí, pero es un poco difícil. Complicado. Esto sería todo. Muchas gracias. A continuación realizaré una serie de preguntas acerca del calentamiento global. Todas estas preguntas son a criterio personal y no es necesario que a lo mejor sea exactamente algo ya investigado, ¿no? La respuesta. ¿Crees que el ser humano es el principal responsable del calentamiento global? Sí. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos causado todos los desastres naturales que han habido, nosotros mismos somos los que los causamos. ¿Cuáles son las consecuencias o que tú sepas del calentamiento global? Pues por ejemplo el que ya no hay, o más bien en el polo norte se están descongelando los bloques de hielo. Ok, entonces conoces los aspectos la situación actual del Polo Norte, ¿no? Sí. ¿Y cuáles serían los aspectos negativos hacia los animales? Pues el que se está muriendo. Por ejemplo, si hay, no sé, en el Polo Norte, por decirlo así, viven muchos animales. Y si ya no existen los bloques o su hábitat para ellos, pues empiezan a morir. ¿Conoces y me podrías decir cuál es la regla de las 3 R's? Recicla, Ajá.
Ajá. Reutiliza, y la otra es recicla, reutiliza y ¿cuál es la otra? Reduce. Y reduce. Reduce. Ajá, reduce. Para ti, ¿cuál es el recurso natural que se le está dando más mal uso? Al recurso natural, Ajá, de los recursos naturales, ¿cuáles crees o cuál crees que es el que estamos explotando más, que no estamos dándole buen uso? el aire. ¿El aire? Ajá, la contaminación del aire, porque pues sin aire no podemos vivir. Ok, ¿y tú qué medidas tomarías o tomas para ayudar a combatir este problema? Pues exactamente aplicando la regla de las tres R's. O sea, tratando de separar la basura, reutilizando ciertas cosas que compramos y que no precisamente nada más las usamos una vez y las desechamos. Ok, esta pregunta es a lo que tú pienses o a lo que tú consideres. Ajá. Dice, si en algún caso, en un futuro, se diera que la vida en la Tierra ya no pudiera continuar, pero sí en otro planeta, ¿crees que esto podría ser posible? Podría ser posible, pero yo creo que costaría mucho dinero y pues también mucho tiempo de investigación. Entonces, sí, pero es un poco difícil. Complicado. Esto sería todo. Muchas gracias. Bien, te voy a hacer una serie de preguntas igual de criterio personal. No es necesario que sepas, sino lo que tú opinas. ¿Okay? La primera es, ¿crees que el ser humano es el principal responsable del calentamiento global? Sí, ¿Por qué? pues porque debido al ser humano se han estado haciendo contaminantes que van acabando con el mundo y es lo que provoca pues, el calentamiento global. ¿Cuáles serían las consecuencias del calentamiento global para ti? Pues se están acabando los recursos naturales esenciales para uno, que puede ser el oxígeno, que lo provocan las plantas, como árboles y todo eso. Que hay especies animales en peligro de extinción, también debido a la caza, el derretimiento de los polos y todo eso. Entonces, si conoces cuál es la situación actualmente en los polos. ¿Sí? Ok, ¿qué aspectos negativos provoca el calentamiento global en los animales? Pues que reduce sus hábitats naturales, también su caza de ellos, que provoca que vayan extinguiéndose. ¿Me podrías mencionar o conoces la regla de las 3 R's? Así es, reducir, reciclar y reutilizar. Ok. Para ti, ¿cuál es el recurso natural que se le está dando más mal uso? Pues una sería el agua potable, porque a pesar de que la mayoría del planeta es agua, solo un porcentaje de ella es potable y también sería, no más así. ¿Qué medidas tomas o empezarías a tomar para combatir este problema? Pues hacer la regla de las 3 R's, no contaminar más al medio ambiente, evitar incendios forestales, la caza de animales y proteger más las cosas que se están perdiendo poco a poco. Ok, esta última es igual, más que nada, más importante que las demás porque es lo que tú opinas. Ajá. Si se diera el caso de que en un futuro en la Tierra ya no se pudiera seguir con la vida, ¿crees que se pudiera continuar en otro planeta? Quizás sí, pero sería muy difícil, sería algo que hasta ahorita se ve ya un alcance muy lejano. Ok, eso sería todo. Gracias. Todas estas preguntas son acerca del calentamiento global y son a criterio personal. No es necesario que sea, bueno, sí, puede dar una respuesta así como concreta, sería mejor. La primera es, ¿cree usted que el ser humano es el principal responsable del calentamiento global? No, pues yo creo que sí, porque se han dado los cambios. Incluso lo hemos visto ahorita con lo de la pandemia. ¿Sí? Ha cambiado el calentamiento global. Ha habido cambios a nivel de naturaleza, incluso en playas, en ciudades, y lo hemos visto hasta con la fauna.
Yo creo que sí. ¿Cuáles son las consecuencias que se han presentado en los últimos años acerca de este fenómeno? Bueno, las conocidas o las que comentan en medios de comunicación, principalmente el aumento del nivel de los mares o el deshielo de los glaciares, que es lo que ha salido por medio de los comentarios a nivel de los noticieros, más que otra cosa. ¿Qué aspectos negativos provoca este fenómeno en los animales? Bueno, pues que su hábitat está cambiando. O sea, tenemos una falta de nieve en los polos, pues todos estos animales que viven de aquel lado van a tener presión por medio ambiente. ¿Y usted conoce la regla de las 3 R, que es todas vienen siendo la del reciclaje? Bueno, pues nada más lo que han comentado, o sea, yo no hago ninguna de las reglas, ¿no? Por ejemplo, el volver a utilizar un vaso desechable, una cuchara desechable, utilizar el material con las bolsas, los envases. Sí, Son las son las más comunes, ¿no? O las que tenemos de la Para usted, que de todos los recursos naturales que tiene el planeta Tierra y que utilizamos, ¿cuál es el que se ha explotado más y que ha tenido pues un uso mal, que se ha estado utilizando mal? Bueno, pues lo que se ha explotado más es el petróleo. El petróleo. El que se ha utilizado mal, probablemente sí, porque no se tienen los filtros para que no salgan los vapores que son contaminantes. Otro de ellos es la madera. La madera ya tiene siglos que se ha consumido, que se ha utilizado para carbón, que se ha utilizado para construcción y ya se le están acabando. Por la tala de los árboles. Ah, pues sí, entonces, ¿cómo tienes madera, no? Sí. ¿Cuál sería una medida o cuáles serían las medidas para ayudar a combatir este problema? Tanto del petróleo como de la tala de la tala. Ajá, de manera general, de todos los recursos que se están dando a lo mejor mal uso, de manera general. Pues no, yo siento que un recurso sería ser consciente del entorno que tenemos, ¿no? Simplemente una servilleta, la tomas tú, la arrugas y la tiras, pero si le das la vuelta, te puede servir para la segunda limpiada, ¿no? No por limpiada vas a poner una servilleta. No. Los envases, los desechables, simplemente los desechables, el famoso unicel. Sí. O sea, te dan el sándwich y lo tiras en un plato. Se puede joder, se puede. Con la cuchara de plástico. La cuchara de plástico, el bopote, que bueno que ya se está no utilizando, pero sí lo que tiene eso. Pero siento que esa sería una medida. Y la última pregunta es, si se diera el caso de que a lo mejor en un futuro se dijera que la vida en la Tierra ya no podría continuar porque ya no hay los recursos necesarios, ¿usted cree que podría llegarse a dar pero en otro planeta o en otro lugar? Bueno, afortunadamente yo ya no estaría, porque el futuro está muy lejos. No, pero yo digo que sí, porque no creo que la Tierra sea el único planeta habitable. Sí tenemos, no sé, este planeta, y siento que sí se podría dar. Incluso yo me debería hasta decir que hay gente, hay otra vida, hay vida, no como la conocemos, sino probablemente otro tipo de vida en otros planetas. Entonces a lo mejor que por medio de investigaciones se desarrollen ciertos criterios para que el humano se adapte. Es que probablemente el humano no se vaya a adaptar. El humano va a tener que cambiar desde el punto de vista genético. Probablemente los hombres dejen de ser como los conocemos y las mujeres como tales, pero tengan haya otro tipo de vida. Pero si tú me preguntas que si yo podría volver o si tú o cualquiera de nosotros lo podría ver, esto va a faltar todavía. Solo se hace de investigación. Sí, no, más de investigación de que tengan que pasar. Porque bueno, imagínate sí. Para colonizar uno de los famosos exoplanetas, que dicen que ya los vieron, Sí.
pues sí, estamos lejos. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo y muchísimas gracias. No, Bueno, en base a las respuestas anteriores y a mi criterio, puedo decir que el calentamiento global sí es una situación que no se ha ido desarrollando en estos años, sino ya lleva décadas que se ha ido dando esta situación debido a que el ser humano ha hecho pues mal uso de los recursos naturales, lo que ha provocado pues muchas consecuencias en el ambiente, tanto como en los animales como en la flora y en la fauna, que también nos viene afectando a nosotros porque nosotros somos quienes somos a lo mejor los principales culpables de este hecho, de este acontecimiento. Creo que lo primordial sería el cuidar más el ambiente, sí, pero así como también podemos cuidarlo, qué manera de protegerlo sería el que no desgastemos tanto el agua, no le demos mal uso al agua, no la desperdiciemos. Podemos plantar los árboles, así como la misma cantidad que se talan, la misma cantidad que se deberían de ir plantando para que así en un futuro sea lo mismo. Siendo así, por eso es que yo creo que es importante que todos, como es nuestra casa, y si nosotros la cuidamos, vamos a tener un ambiente sano, donde a lo mejor en el ambiente no haya partículas que nos causen daño en nuestra salud, donde también a las próximas generaciones no les cause un problema para la supervivencia. Y en cuanto a que si se pudiera desarrollar, puede que sí, pero también puede que no. Son muchos factores en contra y a favor, dado que no siempre tienen la misma capacidad o los mismos elementos para que se pueda desarrollar la vida del ser humano, pero no solamente tenemos que ser nosotros, sino también tienen que ser las plantas, también tienen que ser los animales, las diferentes especies. Entonces sí es un tema que es mucho a debatir, pero si podemos cuidar la casa que ya tenemos, ¿por qué no hacerlo? Si no sería como ya destruí esto, ahora vamos a otra y vamos a volver a causar lo mismo. Creo que sería bueno que la casa que tenemos es la que debemos de cuidar, la que debemos de proteger, la que debemos de seguir al pendiente. Y por ello ir combatiendo, así como lo hemos desarrollado, ir combatiendo también el calentamiento global. Creo que esa sería la principal beneficencia para todo este problema. Pues esto sería todo.